Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. Bienvenido a todos los pastores en este estudio bíblico pastoral. El día de hoy vamos a buscar San Mateo capítulo 11. El capítulo San Mateo capítulo 11 del versículo 1 hasta 14 voy a leer. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Y aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero él más pequeño es el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas de la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Hasta el versículo 14 he leído. El día de hoy nosotros podemos investigar la vida de Juan el Bautista. Juan el Bautista era una persona muy importante para conocer a nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente está ignorando acerca de la vida de Juan el Bautista. Solamente saben que solamente él estaba gritando en el desierto, decía que arrepentíos nada más.
dándoles bautismo, ¿no? Y también le dio bautismo a Jesucristo. Así, simple está sabiendo. Pero la verdad que Dios estaba profetizando por medio de profeta Malaquías y iba a enviar Elías. Entonces, el profeta Elías vivía en la época de el rey Acab de Israel. Cuando en la época de el rey Acab estaba desviando el corazón de los israelitas fuera de Dios. Mejor dicho que en esa época apartaron de Dios los pueblos de Israel. Y luego ellos adoraron a los ídolos, Baal, Asera. En aquel entonces Dios levantó el profeta Elías para que luchara contra los profetas de Baal y Aseras. Y luego peleó contra 850 personas y le ganó. Por medio de la oración descendió el fuego del cielo quemando al sacrificio que había preparado en altar. Por esa razón, entre los pueblos de Israel se arrepintieron y volvieron a Dios. Jehová es único Dios, único Salvador, único nuestro amo. Nosotros hemos apartado de Dios, ahora ya vuelto al Señor. Entonces, antes de orar al Señor, profeta Elías estaba pidiendo al Señor: Señor, espero que les dé la sabiduría, que Dios es verdadero Dios. También yo soy profeta y siervo de Dios. Dos cosas, ¿no? Por eso, para tener la fe, la gente tiene que creer en Dios, en Jesucristo. También tiene que encontrar el siervo de Dios. Es una bendición, porque encontrando el siervo de Dios puede absorber alimentación espiritual. Por esa razón, Dios quería enviar a nosotros, antes de Cristo Jesús, un mensajero que nos da este corazón como corazón arrepentido. Porque durante 1500 años, desde la época de Moisés hasta que naciera Juan el Bautista, y muchas personas estaban intentando guardar mandamientos, cumplir la ley, pero para Dios nada que ver, porque ni una persona había cumplido perfectamente mandamiento de Dios. Mejor dicho, que ni una persona recibió la salvación por su obra, por medio de mandamiento. Por eso, Dios tenía que establecer otro pacto a través de Jesucristo, a través de la obra de Jesucristo, por medio de la sangre de Jesucristo, que iba a limpiar nuestros pecados, y luego gratuitamente Dios quería salvar a nosotros por la fe. Por esa razón, el Juan el Bautista es muy importante para avisar a nosotros acerca de nuestro Señor Jesucristo. Además, nuestro Señor Jesucristo estaba hablando que Él es más grande que profetas, así dice, más que profetas.
Entonces nosotros podemos saber entre los profetas, por ejemplo, Abraham también era uno de profeta. Y luego David, el rey David, y luego Isaías, Jeremías, Daniel. Hay muchos profetas. Pero según la explicación de Jesucristo decía que Juan el Bautista era más que profetas. ¿Cuál era la posición de Juan el Bautista? Era mensajero de Dios. ¿Para qué? Para que Él nos dará el testimonio acerca de Jesucristo. Porque Jesucristo vino del cielo, pero los hombres nacieron de la tierra. Pero entre un mediador tiene que conocer hacia nuestro Jesucristo para ser testigo de Jesucristo. Por eso Juan el Bautista estaba diciendo, yo no conocía a Jesucristo, pero el que me envió, el cual es nuestro Dios, ¿no? El que me envió, al ver a uno que desciende el Espíritu Santo del Señor sobre él va a dar bautismo por medio del fuego del Espíritu Santo del Señor. Por esa razón, cuando él estaba dando bautismo a Jesucristo, ya descendió el Espíritu Santo del Señor como paloma. Por eso él entendió que, Jesucristo es Salvador y Mesías, quien iba a quitar nuestros pecados, aseguró en el corazón de Juan el Bautista. Por eso él estaba diciendo, ya busquemos de primero, San Juan capítulo 1, el versículo 29. Así dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es testimonio de Juan el Bautista hacia nuestro Señor Jesucristo. Es único. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero según la palabra de Dios, a San Juan capítulo 1, está hablando el versículo 6, como dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Así dice. A fin de que todos creyesen por él. Último vocabulario dice que él, por él. Por medio de Juan el Bautista, escuchando testimonio acerca de la luz verdadera, la cual es Jesucristo, ya Jesucristo, él debe ser como testificado por medio de Juan el Bautista. Juan el Bautista, dándole bautismo, entendió que ya eres Salvador, porque Dios le avisó a Juan el Bautista. Un día va a descender del cielo el Espíritu Santo del Señor sobre un hombre, tal persona es Salvador, que da bautismo por medio del fuego. Por eso él gritó al siguiente día, después de dar bautismo, como decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, así decía. Entonces, ¿cómo podía quitar el pecado del mundo siendo Cordero? Siendo Cordero de Dios. Entonces, nosotros podemos investigar. Siendo sacrificio, una de oveja, cabra, vaca, torres,
cabritos, no puede quitar por sí mismo. Hay una regla perfecta de Dios. Para trasladar el pecado del pecador al sacrificio, sí o sí tenía que poner la mano del pecador. Eso es la enseñanza de Dios. Por eso vamos a buscar la palabra de Dios, Levítico capítulo 16. Antiguo Testamento, Levítico capítulo 16, está diciendo el versículo 21. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Es muy importante, ¿no? Porque en la época de la ley, Dios les mandó para que quitara el pecado de Israel de un año, porque durante un año ellos estaban cometiendo entre 600,000 personas, mucha cantidad. Por eso, todos los pueblos deberían traer cada uno como sacrificios no necesarios, así dice. Solamente el día 10 del mes séptimo del año, solamente sumo sacerdote Aarón prepara 2 cabríos. Luego degolla uno, quitando la sangre, llevando hacia en el lugar santísimo de tabernáculo de reunión terrenal, rociando 7 veces sobre el propiciatorio, es la tapa del arca de pacto de Jehová. Cuando 7 veces rociando con la sangre, ya Dios puede reconocer que yo he recibido cancelación. Por eso Dios no pudo menos que perdonar el pecado de Israel. Pero hay problema, es que Dios perdonó, pero este perdón no llegó directamente en el corazón de los pueblos de Israel. ¿Por qué? Ellos no han visto lo que había limpiado, pagado el precio de pecado de ellos a través de sumo sacerdote Aarón. Por eso, para que ellos crean fácilmente, Dios utilizó otra manera. Siendo sumo sacerdote como representante de todos, ya él tenía que traer un cabrío vivo, luego tenía que poner su mano sobre la cabeza de cabrío vivo. En aquel entonces, cabrío vivo, ¿cómo va a moverse, no? Porque animal se mueve. No importa, se mueve o algo ya, y agarrando la cabeza, y luego empezó a decir, confesar, dice confesar. ¿Qué es lo que tiene que confesar? Sobre todas las iniquidades de los hijos de Israel. Todos. Por medio de una persona ya está confesando. Dios escucha. Luego, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos, así es. ¿Ya quién puede creer en esta palabra? Poniendo. El pecado no se ve, pero poniendo. ¿Se ve o no se ve? Ya algunos dicen que, Señor, según mi punto de vista, no se ve nada, no está pecado, no, está en mi corazón. Esa es la incredulidad. Pero poniéndolos, aunque no se ve, pero Dios lo reconoce, también los pueblos de Israel reconocen, sí,
yo no pongo mi mano, pero a través del representante de mí, Aarón puso su mano, ya trasladó. Por eso, allá está mi pecado. ¿Cómo cree? Por la fe. Cada año, una vez al año, estaba repitiendo. Entonces, el pecado de Israel a través del sumo sacerdote Aarón podía trasladar a un cabrío y luego llevando al desierto y suelta para morir. Esa es la sombra de Jesucristo que lleva nuestros pecados. Entonces el pecado de Israel de un año a través del sumo sacerdote podía trasladar sus pecados a la cabeza de cabrío. Pero de nuestros pecados, como del pecado de los coreanos y del pecado de latinoamericanos, ¿quién va a llevar, quién va a trasladar nuestros pecados? No saben. Por eso la gente piensa, yo tengo que orar nomás, yo tengo que orar, pero cuando ora, no tiene seguridad que trasladar su pecado y perdona su pecado, no está llegando seguridad. Por eso sufre, cada momento sufre. Se siente como pecador nada más. Pero, según ahora esta palabra, como San Mateo capítulo 11, nosotros estamos tocando esta palabra, como dice que el versículo 11, de cierto os digo, cuando utiliza Jesucristo, de cierto, es decir que cuando llama atención, en aquel entonces utiliza esta palabra, ¿no? De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Ya, Jesucristo está tocando todas las naciones, todos los hombres que nacieron de mujer. Según mi conocimiento, ¿no? Fuera de Adán, todos los hombres del mundo nacieron por mujer. ¿Es cierto? Es cierto. Porque Adán no nació por medio de mujer, sino que Dios creó directamente. Entre todos los hombres del mundo, desde Adán hasta hoy, nunca ha levantado mayor que Juan el Bautista. Ya, otra palabra. ¿Quién es mayor entre nosotros? Juan el Bautista. Mayor significa que era representante. En vez de mí, él tenía que entregar mi pecado. Eso es. Por eso Jesucristo ya cuando tenía 30 años, él sí tenía que encontrar a un mayor del mundo. ¿Dónde estaba? En el desierto. ¿Qué estaba haciendo? Dando bautismo, gritando arrepentidos, generación de víboras. Estaba exhortando para los fariseos. Entonces Jesucristo sabía muy bien esta palabra. Por eso él buscó a mayor. Mayor, ¿dónde está mayor? Mayor. Ya, busquemos San Mateo capítulo 3. Jesucristo ya tenía que encontrar al mayor. El versículo 13, San Mateo capítulo 3, el versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Ya, Jesucristo sabía acerca de la vida de Juan el Bautista. Era mayor que todos. Por eso Jesucristo tenía que convertir como el Cordero de Dios, como ese cabrío que había recibido imposición de mano de sumo sacerdote Aarón. Jesucristo ya tenía que recibir bautismo por medio de Juan el Bautista, pero todavía Juan el Bautista no sabía muy bien su posición.
Ese es el problema. Jesucristo quería cargar el pecado del mundo, como igual que Levítico capítulo 16, el versículo 21, cada vez al año, a través del sumo sacerdote Aarón, trasladó el pecado de Israel. Pero para trasladar el pecado del mundo, no necesario levantar sumo sacerdote de Israel, sino que mayor necesario, superior, que era representante de todos. ¿Quién es? Juan el Bautista. Él también era descendiente de Aarón. Su padre era Zacarías, su madre era Elizabeth, descendiente de Aarón. Por esa razón, Juan el Bautista tenía un cargo grande más que profetas. Por eso Jesucristo sabía para cumplir algo la voluntad de Dios. Porque para ser crucificado debería llevar el pecado. Sin recibir la imposición de mano del pecador, no traspasa el pecado. Eso es la ley, la norma de Dios. Por esa razón, Jesucristo tenía que explicar. El versículo 15, como dice, pero Jesús le respondió, deja ahora. ¿Por qué? Así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dijo, significa dentro de esta palabra, ser humano no puede comprender. Así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué significa? No sabe. Pregunte a todos los pastores. No saben. No saben. Pero únicamente uno que sepa el evangelio verdadero va a explicar. Así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué significa? Quitando el pecado del mundo. Porque el pecado entró por medio de Adán. Y luego todo junto este pecado trasladó, devolvió al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Eso es, quitando el pecado del mundo, dándonos la justicia de Dios para cumplir toda justicia de Dios. Porque nosotros no teníamos la justicia de Dios, por eso éramos pecadores. Pero por causa de Jesucristo que quitó el pecado del mundo, se ha crucificado y luego cancelando nuestros pecados, ya nosotros seremos justos ante Dios por tener la justicia de Dios por la gracia de Jesucristo. Por esa razón, Él ponía su mano, aunque no está apareciendo, pero la tradición de Israel para dar bautismo le estaba, ponía su mano. Y luego sumergió a Jesucristo, saliendo de agua, ya abrió el cielo. ¿Qué significa? Entonces nosotros podemos ver, está cerrado el cielo. Alguien está mirando, está cerrado el cielo y abriendo, y con botoncito está abriendo, cerrado. Significa que el corazón de Dios había cerrado hacia el mundo. ¿Cuándo? Cuando Adán y Eva comieron el fruto de la ciencia del bien y del mal, se cerró el corazón de Dios hacia los pecadores. Pero ahora, ¿qué es lo que pasó? Ya todo pecado trasladó a Jesucristo. En aquel entonces Dios no pudo menos que abrir su corazón hacia el mundo. Ah, eso es. Mi hijo amado, hay mi complacencia. ¿Quién va a morir en la cruz para quitar el pecado del mundo? Por eso, como dice, es aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo fue crucificado, derramando toda la sangre, limpió nuestros pecados. Pero en el libro de Hebreos está explicando otra cosa más excelente. La obra de Jesucristo está explicando. Busquemos Hebreos capítulo 9, el versículo 11 y 12.
Hebreos capítulo 9, el versículo 11 y 12. Leo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Jesucristo estaba siendo sumo sacerdote, llevando su propia sangre en el lugar santísimo de tabernáculo de reunión celestial. Y luego el versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre. Significa que no es necesario entrar una vez al año. Eso es por la ley. Pero Jesucristo una vez para siempre. Es decir, que solamente una vez entró suficiente en el lugar santísimo del tabernáculo de reunión celestial. En el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo en el lugar santísimo? Rociando su sangre 7 veces sobre la tapa del arca de pacto de Jehová, se llama el propiciatorio, canceló el pecado de todos los pecados del mundo una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Habiendo obtener, ya obtuvo la redención eterna. ¿Qué significa el vocabulario la redención eterna? La redención eterna es decir que una sola vez ya completamente limpió todo nuestro pecado. Por eso Dios ya tenía razón para avisar a cada uno de nosotros. Como Dios nos habla, tú no tienes pecado, porque mi Hijo amado había muerto por tus pecados. ¿Cree o no cree? En aquel entonces Dios nos pregunta, ¿cree o no cree? Uno que acepta, ¿cómo tiene que responder? Sí, Señor, yo creo, porque Jesucristo murió por todos mis pecados. Entonces, ¿Jesucristo le hizo justificación o no? Sí, Señor. ¿Le hizo santificación o no? Sí, Señor. ¿Jesucristo le hizo perfección o no? Amén, yo creo. Por esa fe puede ser renacido, puede ser salvo, puede ser justo. Por la fe puede ser adoptado hijo de Dios. Es muy importante. A través de Jesucristo, a través de Juan el Bautista, ya nosotros conocemos, creemos en Jesucristo que quitó todos nuestros pecados, limpió una sola vez para siempre. Por eso Hebreos capítulo 10, el versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. En el mundo no existe el vocabulario como para siempre, porque se cambia cada momento. Por eso no cree fácilmente. Pero en el cielo solamente existe el tiempo eterno. Por eso cuando hace 12,000 años Jesucristo hizo la redención eterna, ya vale para siempre. Eternamente nuestros pecados fueron limpiados, perdonados. Solamente nosotros tenemos que creer. Creer que Jesucristo nos rescató de todos nuestros pecados. Jesucristo nos santificó para que seamos santos. Jesucristo nos justificó para que seamos justos. También el versículo 14, como dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Como dice, hizo perfectos a los santificados. Según la palabra de Dios dice que Jesucristo me hizo perfección.
Por eso yo digo, soy perfecto. Esa es la fe. Pero mucha gente, cuando no tiene la fe verdadera, entonces solamente quiere sentir acerca de su sentido de corazón. Quiere recibir condenación de su conciencia. Como dice, yo soy pecador. Siempre se siente pecador. ¿Por qué? El evangelio no vence contra su sentido. La palabra de Dios no vence contra su pensamiento. Para ser salvo, ¿quién tiene que ganar? ¿Mi pensamiento o la palabra de Dios? La palabra de Dios tiene que ganar contra mi pensamiento y mi sentido. Por eso Hebreos capítulo 10, el versículo 17, así dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más. Dios dice que nunca más. Nunca. ¿Cuándo se usa? Nunca, nunca, nunca. Nunca más. Jamás. ¿Ya? Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios nos habla. Dios me dice que nunca va a recordarse de mis pecados. ¿Cómo yo tengo que decir? Gracias, Señor, por haber perdonado todos mis pecados. También el versículo 18. Pues, ¿dónde hay remisión de estos? No hay más ofrenda por el pecado. No hay más ofrenda. ¿Por qué? No hay más remisión. Ya terminó una sola vez para siempre. Preguntemos. ¿Jesucristo nos salvó o no? Amén. ¿Jesucristo nos perdonó o no? Amén. ¿Jesucristo quitó el pecado del mundo? Amén. Jesucristo nos hizo santificación, justificación y perfección. Por eso Dios establece un nuevo pacto a través de la sangre de Jesucristo. Dice que nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hasta morir, nosotros podemos predicar esta verdad hasta morir. Nosotros podemos trasladar esta palabra al mundo para que sepan sobre la verdad. Amén. El día de hoy así terminamos. Gracias por la participación. Vamos a orar al Señor. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición. Cada momento nosotros podemos recordar la muerte de Jesucristo, la sangre de Jesucristo. Jesucristo había sido como sumo sacerdote celestial, llevando el pecado del mundo, ya rociando con su propia sangre sobre el propiciatorio en el lugar santísimo de tabernáculo de reunión celestial, una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Por eso nosotros podemos glorificar al nombre de nuestro Señor Jesucristo. También podemos alabar al nombre de nuestro Dios. Gracias, Señor, por haber dado esta verdad. Señor, bendiga a todos los que están escuchando, creyendo en esta palabra, para que sean utilizados del Señor. Gracias. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias.